este panorama electoral que tenemos a mí me ha trastornado, digamos, conceptos y visiones de cómo entender la sociedad costarricense, porque hay fenómenos como que nos han golpeado a la cara a todos, ¿verdad? El solo hecho de que haya dos candidatos como los que hay golpeó a la cara a todo el mundo, y que haya uno, especialmente Fabricio, golpeó hasta la iglesia misma en su cara. Pero digamos, el punto es el siguiente. Desde, digamos, históricamente, desde el año 53 hasta ahora, el abstencionismo en el país ha girado entre el 22% en el promedio. Desde el año 53 al 94 fue el 18 punto y resto el promedio. Pero después... No fue mucho más alto. No, después del 98, a partir del 98, okay. El abstencionismo subió 40, al 31, 40, no, 32% el promedio, digámoslo así. En la segunda ronda del 2002 aumentó al 40 y pico, en la ronda del 2014 también, ¿verdad? Y bueno, es un abstencionismo, es gente que no vota, está bien. Yo había sostenido la tesis y todavía mantengo algo de eso, de que los abstencionistas eran de alguna manera personas que les era indiferente quién ganara, porque o no habían recibido beneficios, ¿verdad?, de ningún gobierno, y entonces que cualquiera que ganara, mientras no les perjudicara lo que no tenían, ¿verdad?, no les afectaba, entonces les daba lo mismo, exactamente. ¿Verdad? Pero ahora tenemos una situación que es cualitativamente diferente, porque con base al resultado de la elección de febrero, lo que se ha puesto es una lupa enorme en la situación que hace, que trata de explicar por qué emerge, digamos, un candidato como Fabricio. Y resulta entonces que lo que se pone en evidencia son las costas del país, las provincias costeras, las regiones más pobres del país, las regiones excluidas, ¿verdad?, del Valle Central, las zonas marginales, etcétera, donde en apariencia tiene un alto grado de apoyo, y por supuesto está vinculado a la presencia también de las iglesias que le dan. ¿Puedo interrumpir un instante? Que le dan a él. Un instante, muy chiquito. Yo tengo mi propia tesis, aparte de todo eso que es posterior a cuando sale la figura de Fabricio. Si uno se va para atrás un poquito, se percata de que él tenía un 3 o un 2%. Surge el problema de la famosa consulta que hace la vicepresidenta a la sala, ¿cómo se llama?, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Viene la respuesta, viene la reacción de Fabricio y se va del 3% al 26%. Para mí ese fue el factor fundamental, porque lo que hizo fue alborotar al fanatismo religioso. Sí, no importa, digamos, ese tema también Perdona que te hubiera interrumpido. Pero yo voy en otra dirección. Sí, yo sé. Voy en otra dirección. Ese sector pobre del país, sí, religiosamente influido, sí, por estos grupos, claro, con esos valores de familia, con todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, estaban ahí como adormecidos, digámoslo así. De pronto puede suceder una situación como esa que provoca un detonante de movilización. Sí. Y es un detonante de movilización que hace que suba en opinión y repercute eso al resultado electoral y repercute por los votos que recibe también de esos sectores. Obviamente que así es. Pero al punto que yo iba era el punto de comparación. No tanto a la Corte y esas carajadas, porque eso también podemos analizarlo, sino iba a la comparación Hugo Chávez en Venezuela y grupos evangélicos fanatizados de Costa Rica. En el caso de Venezuela, la pobreza de Venezuela era extrema, 80% de Venezuela era pobre. Chávez articula con políticas muy audaces 18 programas sociales
que resuelve problemas de la clase pobre o los sectores pobres, los convierte en actores sociales, en actores políticos y en electores, y los convierte en una fuerza electoral. Así es. Bueno, y eso ya es una situación irreversible en Venezuela, esa población. Esa comparación de haber convertido a esos pobres en fuerza político-electoral, eso es lo que yo quería ahora, digamos, poner aquí en esta mesa un poco como análisis, porque en este momento estoy pensando que algo así estamos viviendo nosotros, estamos dándole ahora a un sector de la población que estaba marginal, que estaba excluido por sí mismo, además de excluido institucionalmente, que no participaba, de pronto se han convertido en actores. No importa si defienden valores tipo familia, matrimonio, ese tipo de carajadas, y de pronto se convierten en una fuerza electoral que no sabemos hacia dónde puede llegar. Porque en el objetivo, ahora sí político, de estos grupos está claro que van por el poder ejecutivo, por el poder legislativo, por el poder judicial, y no lo dicen de esa manera, pero están las elecciones municipales del 2020. Sí. Y ese va a ser el otro objetivo, de ver cómo arrasan con las municipalidades ahí donde son fuertes, porque resulta que en más de 25 cantones donde ellos resultaron ganadores desde el punto de vista electoral, tienen posibilidades de transformar esos cantones en gobiernos locales dentro de 18 meses, porque eso es lo que sigue. Entonces, yo digo, este proceso que hemos sufrido ahora ha hecho que nuevos actores sociales surjan, es como una pregunta, que esta población que ha estado literalmente marginal del proceso electoral, esperando que les resolvieran cosas, de pronto por la acción directa de las iglesias que les resuelve todos los días alguna cosa, sí, que ya sea espiritual o material. Faltaba organización, eso era lo que de pronto ahora les ha dado un nivel organizativo, les ha dado una fuerza electoral, les ha dado posibilidad de tomar decisiones, sobre todo si ganara un gobierno como el de Fabricio, ¿verdad? Ese es el punto. Yo creo que aquí hay una situación que no ha sido bien analizada desde el punto de vista de quienes estamos metidos en observación del mundo político. Y yo empiezo a percibirlo ahora de esta forma. Creo que ahora estamos ante un nuevo fenómeno. No sé hasta dónde vamos a llegar, eso me recuerda, pero estamos en un nuevo fenómeno político. Algo que oí mientras venía en el taxi. En realidad, la mayor parte del rato estuve hablando con el taxista. Pero hubo un ratito pequeño en el que estaba puesta una emisora, no sé cuál, y lo que sé es que estaba opinando un dirigente de Liberación Nacional, y sé que era un dirigente de Liberación Nacional porque explicó su trayectoria en la juventud liberacionista, pero el punto es este, yo no dije nada, ni iba, nada más lo escuché, pero, ¿cómo se llama? Lo registré. Dijo esto, para que vea que los análisis a veces son verdaderamente malos. Porque este era un individuo que yo no sé quién era. Era un individuo que parecía inteligente. Hablaba con soltura. Entonces dice, porque es que ahora se está diciendo que en estas elecciones el partido que más retrocedió fue Liberación Nacional. Pero eso no es cierto. Entonces yo le dije, ¿qué me va a decir? Porque el que más retrocedió fue el PAC. El PAC bajó de 1.300.000, no sé cuánto. Y entonces yo, ya este es un... Ya me parece que no está pensando con una oreja cortada. Sí, claro. Sí, claro. Porque lo que tiene que fijarse es lo que pasó en la primera ronda de la 14, ¿verdad? Pero no se les olvida, es que siguen analizando las cosas con la idea de que el partido de la Rosa es el partido pivotal de la política costarricense. Ha sido, señores. Y en este momento, vea que se están vendiendo como mercenarios para ver para dónde agarran. Eso no... y el análisis siempre es flojo. Y yo digo, bueno, no se casi que ahora lo que se tienen que plantear las personas que han militado así férreamente en Liberación, en la Unidad Social Cristiana, tienen que plantearse si eso funciona. Y claro,
un detallito que yo estaba comentando un día de estos con algún allegados por ahí. ¿Ustedes se acuerdan de 1948? Febrero de 48. Ahí se desata todo lo que es Costa Rica después de eso. Un mes después, más o menos, fueron las elecciones fraudulentas que llevaron a la democracia cristiana al poder en Italia. Fraudulentas en todo sentido. Ahí todo el mundo se metió a hacer fraude. Eso, un escándalo. Bueno, pero entonces, hasta 1914 yo creo que sigue igual. En Italia el número de elecciones generales ha sido igual al que ha habido en Costa Rica. Entonces, como que conviene verlo, no porque nos interese lo que hagan los italianos con su bota, no, pero la disgregación de los partidos, el demócrata cristiano, el socialista y el comunista, es evidente. Hay algo que ocurre en la democracia cuando se vuelve insolvente. Y eso que señalaste es cierto, es decir, hay sectores que hacen cualquier cosa, dependiendo de quién los incite. En unos casos es positivo, en otros no tanto, y entonces hay que Una pregunta, El Fernando. punto es que ¿Tú en no este crees? momento me parece que ese conglomerado se está activando. Exacto. Y que una vez activado, no se puede desactivar. Exactamente. Ese es el punto. Exactamente. No sé. Sí, se está activando. Está activo. Sí, Claro. pero les falta estructura. ¿La van a lograr? No lo sé. Pero ¿cómo es le que falta ese estructura? fenómeno- No, la Tienen 3.700 iglesias. esa es su estructura. No, a eso iba, a esa pregunta. Si es que la estructura puramente eclesial se va a convertir en el eje que los maneja. Sí, parece que sí. Sí, por Incluso eso la digo que- Alianza Entonces estamos Evangélica. en Guatemala en No, 1947. la Alianza Evangélica Nacional, que agrupa todas esas organizaciones, ya actúa como vocero. Recientemente, hace pocos días, hizo ya planteamientos como fuerza y están hasta planteando una especie de revisión del artículo constitucional que regula Exacto. la parte de la propaganda religiosa para quitar eso de la Constitución. Es decir, ya se convirtieron en una fuerza. No, Y son en una una articulación fuerza desde que hace es rato. suprapartidos, porque la Alianza Evangélica es suprapartidos. Claro. Tiene a todas las conglomeraciones evangélicas y hay 4 o 5 partiditos evangélicos ahí que de una u otra manera por sus ¿Alguien la ha miembros dimensionado están o no? ¿Cómo? 500,000 de personas. Eso es lo que se calcula en la estadística reciente 10%. de la Universidad de Costa Rica de hace pocos días. Es eso, 570,000 personas es Claro. eso. Es casi el 40% de la votación que se necesita para ganar un proceso electoral hoy en Costa Rica. Imagínate. Bueno, pero- En primera ronda. Pero fíjate que Tremendo. eso es así y tienen que darse cuenta. Yo preguntaría, ¿cuál partido político en Costa Rica, incluso el eficiente, inconmovible, inmortal, eterno Liberación Nacional, tiene un club abierto en cada cantón? ¿Ninguno? Ninguno. No. En cambio, Ninguno de los partidos. ninguno, pero lo que pasa es que yo digo la arrogancia. Ellos tienen las Ni siquiera iglesias. los sindicatos del país Exacto. están organizados de esa misma manera en todo el territorio nacional. Porque hay, obviamente, sindicatos en empresas y eso, pero no existe un nivel celular de esa magnitud. No. El único que podría estar comparado con eso son los puntos de venta de Coca-Cola Exacto. y los puntos de venta de la cervecería Costa Rica. Exacto. Nada más. Eso sí, claro. De ahí en Claro, adelante no. nada se compara con esa presencia, ni siquiera la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no tiene 300 templos. No, en todo jamás. Costa Rica. jamás, Bueno. jamás, Yo- jamás. Eso es la diferencia. Yo, Y en estas iglesias hay megatemplos de 5,000 y 10,000 personas hasta templitos. sí. Sí, Yo el otro día alguien se Son los templarios. el otro día alguien se ofendió porque Por yo lo de hice esta templitos. observación. Recorriendo la avenida San Martín, desde el cementerio hasta donde está la estatua de San Martín,
sin andar haciendo eso. San Martín, que ese no es un santo de paso. No, eso no es San Martín, es el gran prócer. No es San Martín de Porres. En ese trecho hay 4 iglesias protestantes, una enorme allá cerca del cementerio. Y después la Luz. Ahí por el cuerpo de bomberos hay 2 que son como garajes, que no son garajes, pero están en la avenida. Están sobre la avenida 10. Sí. Yo voy a contar una experiencia. Yo pasaba por ahí muchas veces y muchas veces observé a un tipo hablando solo, íngrimamente solo, en todo el salón. No había nadie sentado, pero el tipo se tiraba su discurso solo. Bueno, esos son los ensayos, porque eso lo observé yo cuando estaba la imprenta de Guayacán ahí en San Pedro, al lado. Ajá. Se había instalado en una de esas iglesias y éramos muy amigos. Y entonces, en la tarde, cuando no había ninguna actividad litúrgica o de activismo, había 2, a veces 3 pastores ensayando cada uno en una parte su discurso. Era como, yo decía que eran como tenores. Yo creo que no era ensayo, Fernando. Sí, no, digo porque... No, está bien la figura, pero en el fondo es que ellos tenían como la obligación de hacer su discurso, aunque no hubiera nadie, porque aunque llegara uno, tenían que hacerse. Como San Antonio de Padua. Yo recuerdo una conferencia del doctor Constantino Láscaris, anunciada en Estudios Generales en el año 67, pero no era de Estudios Generales, sino del Departamento de Filosofía. Entonces anuncian la conferencia y yo llego a oír al doctor Láscaris y habíamos, no exagero, si éramos 9 personas en el auditorio. En la primera fila los discípulos de Láscaris, Coronado, Erra, Fernando Leal, Yenori Venegas, Madrigal. Te podría seguir, hago un esfuerzo y los recuerdo a todos perfectamente. Y yo atrás en el auditorio. Y el auditorio vacío. Entonces uno de ellos le propuso al doctor Láscaris, ya que somos tan pocos, ¿por qué no vamos a la soda? Y la conversación que usted va a tener con otros no la dice ahí alrededor de una mesa de café. Y el viejo Láscaris le dijo, no, muchachos, ustedes me pidieron que preparara la charla, la vamos a dar. Y se la tiró. Y yo después con el tiempo dije, este viejo lo que hizo fue darnos una lección a todos. Porque todos llegamos a ser profesores ahí. Ellos ya eran asistentes, yo no. Pero nos dio una lección diciendo que si una conferencia se programaba, se daba aunque hubiera una sola persona. Porque si no, se dejaban de hacer. Sí. Entonces, cuando uno se encontraba, cuando yo pasaba ahí por la avenida 10 y veía ese carajo ahí hablando solo, y me daba lástima a veces, casi me daban ganas de sentarme a oírlo porque me daba lástima, ¿verdad? Y yo decía, este carajo está exactamente en lo mismo, es decir, porque sabe que en algún momento entra alguien y con uno que entra empieza a llegar otro y otro y otro, y ahí van. En el fondo así es. Sí, una cosa, esto no será influencia norteamerana. Pues sí, claro que sí. Ahora podemos hablar de eso. Ese es el otro problema. ¿Qué decías que te recuerda? No, es que a mí 2 cosas que recuerdo que me lo contaron otras personas. Una señora, profesora de la universidad, llegó y me dijo un día, ¿vieras qué tirada? Yo iba a la librería Lehman a comprar un material para mis chiquitas de escuela. Y llego y me encuentro a fulano de tal, un escritor tico, y me saluda y me da las gracias porque vengo a la presentación de su libro. Y yo no había qué hacer, me tuve que sentar y yo era la única. Sí, claro. La otra la contó José María Figueres Olsen, que él fue a una especie de congreso o seminario en el cual, de esos que se va a hablar de temas y se anuncian, ¿verdad? Entonces llegó él a dar su charla, anunciada, y solo había un conferencista, una persona asistente. Una persona. Y entonces él la dio. Que eso en una actividad de esas uno lo tiene que hacerlo. Y entonces, claro, ni modo. Claro, termina y baja y le da las gracias por haber escuchado y le dice el otro, sí, pero ahora usted se tiene que quedar aquí porque sigue la mía.
Rodolfo Cerdas contaba algo parecido también. Qué bueno. Pero bueno, el mundo es así. Qué lástima, Rodolfo Cerdas, el tipo más brillante, Bueno, Así es el ejercicio intelectual, así es. más agradable.